Saludos a todos. Bienvenidos al día 49 de los 50 días de Pentecostés. Este es un sábado antes del día santo. Así es de que vamos a Levítico 23 y luego a Josué 5 y juntaremos todo esto de la manera que necesitamos y de acuerdo a las escrituras. Y puedo decir lo siguiente, que todavía hay quienes no entienden cómo contar a Pentecostés cuando la Pascua cae en un sábado regular. Sigo recibiendo correos electrónicos, in- incluso el día de hoy que estoy haciendo esta grabación. Así que supongo que podemos decir que solo Dios tiene razón. No podemos poner nuestras propias ideas ni nuestras propias interpretaciones. Ahora, aquí en Levítico 23, vamos a comenzar desde el versículo 9. Ahora, aquí hay instrucciones específicas aquí para el primer día cuando entraron a la tierra que Dios les prometió que les iba a dar. Y esto cobra suma importancia. Y también recuerde lo siguiente, no dice el sábado dentro de la fiesta de panes sin levadura. Ahora, esa es la manera en la que mucha gente lo interpreta y en muchos casos eso es exactamente correcto, pero no en Josué 5, versículo 9. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado a la tierra, la cual yo les doy. Boom. Ahí solamente una vez, ¿cierto? Instrucciones específicas que nos ayudan a entender que cuando entraron a la tierra, ese sábado era también el día de la Pascua. Y el día de la Pascua también es un día de panes sin levadura. Lo encontramos muy claramente en el Nuevo Testamento. Versículo 10, y hayan cosechado, recogido la cosecha de ella, porque ya estaba sembrada. Él se las dio, así que era su cosecha. Dice, entonces traerán la primera gavilla de los primeros frutos de su cosecha al sacerdote. Y él mecerá la gavilla delante del Señor para que sean aceptados. En el siguiente día después del sábado, el sacerdote la mecerá. Y ofrecerán ese día, cuando mesan la gavilla, un cordero macho sin mancha del primer año por una ofrenda quemada al Señor. Y su ofrenda de grano será de 2/10 partes de harina fina mezclada con aceite, una ofrenda hecha por fuego al Señor para un dulce aroma. Y su ofrenda de bebida será de vino la cuarta parte de un hin. Y no comerán pan, ni grano tostado, ni espigas verdes, hasta el mismo día, hasta que hayan traído una ofrenda a su Dios. Será un estatuto perpetuo a través de sus generaciones en todas sus viviendas. Entonces entraron a la tierra y después guardaron la Pascua. ¿Pero qué dice? Dice, no pueden comer nada del grano hasta que hayan ofrecido la ofrenda de la gavilla mecida. Así es de que piense usted en esto y continuaremos con el día 49. Ahora, como la Pascua fue en el sábado semanal, el día siguiente, el primer día de la semana, si esperaron hasta el sábado, entonces, sería el sábado semanal y también el último día de la fiesta de panes sin levadura, pero es específico, no comerán grano alguno hasta que la gavilla sea mecida. Entonces, si no hubiera sido mecida hasta el último día, después de la fiesta de panes sin levadura, hasta el día después del último día, no hubieran podido tener ningún grano para la fiesta de panes sin levadura, ¿cierto? Así es de que lo dejo que piense en esto y comprenda, porque tenemos que continuar con el día 49 y llegar a Pentecostés. Vamos a leer el versículo 15, donde dice, y contarán
comenzando con el siguiente día después del sábado, comenzando con el día que trajeron la gavilla de la ofrenda mecido. Así es de que no solamente el día siguiente después del sábado, sino que también es el día que se trae la ofrenda de la gavilla mecida. 7 sábados completos serán. Ahora, en Deuteronomio 16, esta es llamada la fiesta de la semana. Se habría 7 semanas. Esto significa que cada semana termina en un sábado. Así es de que es una semana completa. No puede tener semanas parciales. Versículo 16, incluso hasta el día siguiente al séptimo sábado. Así es de que si tiene un sábado, luego tiene otro día, es el día siguiente al séptimo sábado, entonces es Pentecostés. Ahora, cuando tiene usted 7 semanas más un día, se tienen 49 días más un día. El último día es el día 50, que significa cincuentavo o 50 días. 50 días, y dice, y ofrecerán una ofrenda del nuevo grano al Señor, porque estuvieron cosechando durante todas las 7 semanas. Y aquí hay una ofrenda especial para la fiesta de Pentecostés. Ahora recuerda lo siguiente, la levadura del pan de la ofrenda siempre se da con la ofrenda de paz. Ahora, una ofrenda especial, como leeremos, y tiene una buena referencia simbólica para nosotros. Vamos a leerlo, versículo 17. Sacarán de sus casas dos panes mecidos de 2/10 partes, elaborados especialmente, serán de harina fina, serán horneados con levadura. Ahora, entendamos algo. Durante la fiesta de panes sin levadura, la levadura es un tipo de pecado o representa el pecado como encontramos en 1 Corintios 5:8, donde dice, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con el pan sin levadura de sinceridad y verdad. Ahora, ¿quién fue el más grande sin levadura de todos? O el más grande ácimo de todos, Cristo. Y él fue crucificado el día 14, el día de la Pascua. ¿Cierto? Cierto. Aquí entonces tenemos el día 50 cuando debemos traer estos dos panes. Y vamos a ver en un minuto, en Mateo 13, que también la levadura tiene un buen uso o puede representar algo bueno. ¿Por qué les pidió que lo hornearan con levadura en esta época? Pero durante la fiesta de panes sin levadura, la levadura representa el pecado o es un tipo de pecado, pero la levadura no es un tipo de pecado, no representa el pecado fuera de los días de panes sin levadura. Ahora, Levítico 23, versículo 17, dice, serán de harina fina, serán horneados con levadura. Ellos son los primeros frutos del Señor. Ahora, eso es muy interesante, porque en el Nuevo Testamento fuimos llamados los primeros frutos. También en el Nuevo Testamento somos llamados la iglesia de los primogénitos, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Versículo 18. Y ofrecerán con el pan 7 corderos sin mancha del primer año. Ahora, ¿podría ser eso equivalente a las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3? Es muy posible. Ahora, no lo dice de manera específica, pero estos tipos de cumplimiento continúan hasta su cumplimiento. Y dice, y un toro joven, ¿será ese toro joven? ¿Será Cristo? Podría ser. 2 carneros. ¿Acaso serían estos los 2 testigos? No sabemos. No sabemos. Simplemente lo cuestionamos. Cuando vamos podemos hacernos preguntas, pero si no sabe la respuesta, no puede responder a la pregunta. Es una suposición. Y si usted está pegando en eso, tiene que tener una campanita así como esta y tocarla. Es una suposición. Versículo 18. Ellos serán por una ofrenda quemada al Señor con su ofrenda de grano y sus ofrendas de bebida.
incluso una ofrenda hecha por fuego, de aroma dulce al Señor. Vamos a continuar aquí en el versículo 20. Dice, y el sacerdote los mecerá con el pan de los primeros frutos, una ofrenda mecida delante del Señor con los 2 corderos. Ellos serán santos al Señor por el sacerdote y proclamarán en el mismo día que Él puede hacer una convocación para ustedes. Eso es mañana. Entonces tenemos el sábado semanal, que es el sábado, luego el día 49, y luego tenemos Pentecostés, que es el día 50. Continuando aquí dice, no harás trabajo servil en él, será un estatuto para siempre en todas sus viviendas a través de sus generaciones. Ahora vamos a Deuteronomio capítulo 4. Esto es algo muy interesante, en verdad, porque conforme vayamos leyendo esto, tenemos que entender lo que Jesús dijo en sus primeras palabras cuando estaba siendo tentado por Satanás el diablo. Vamos a Deuteronomio 4 y vamos a comenzar desde el versículo 1. Y este es un capítulo maravilloso. Hay muchas cosas que debemos entender. Porque cuando usted lea y entienda, usted se va a interesar, Dios está interesado en lo mejor, Él quiere lo mejor para la gente, Él quiere que la gente sepa que Dios los ama y Dios quiere que sepan que ellos necesitan amarlo a Él también. Y eso es lo que encontramos en el capítulo 4, 5 y 6 de este libro del Deuteronomio. Así que cualquiera que diga, oh, qué duro es el Dios del Antiguo Testamento, es duro, es cuando existe el castigo por el pecado. ¿No es cierto? Mucha gente dice que vivimos en la era cristiana, que no tenemos por qué seguir esto. Pregunta, ¿nosotros tenemos sufriendo dureza y mal si vivimos en pecado? Sí. Entonces, ¿por qué no le llaman al Nuevo Testamento duro también? ¿Y qué les hará Cristo a todos los pecadores que no se arrepientan, como lo encontramos en Apocalipsis 20? Serán arrojados al lago de fuego. Eso, ¿Acaso no es eso duro también? Sí, pero eso es lo que Él va a hacer. Así que su lógica no encaja. Deuteronomio 4, versículo 1. Y ahora, oh Israel, escuchen los estatutos y los juicios, los cuales les enseño para que los hagan, para que puedan vivir y entrar y poseer la tierra, la cual el Señor Dios de sus padres da a ustedes. Muy interesante. No adicionarán a la palabra la cual les ordeno ni quitarán de ella. Muy claro. Y este es el gran problema del cristianismo establecido, en particular de la Iglesia Católica y de los judíos y también de los protestantes. Dice, para que puedan guardar los mandamientos del Señor su Dios, los cuales les ordeno. Sus ojos han visto lo que el Señor hizo. Y nunca antes Dios había sacado una nación como lo hizo de Egipto. Pero quiere que todos sepamos esto. Versículo 23. Versículo 23 dice, cuídense ustedes mismos. Y esto lo encontramos todo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se le llama dominio propio o autocontrol. Nosotros tenemos que cuidarnos de nosotros mismos y debemos usar la palabra de Dios y la verdad de Dios para corregirnos, para que nosotros podamos corregirnos, porque ¿no cree usted que la autocorrección es mucho más fácil que la corrección de Dios? ¿Recuerda usted cuando estaba en el mundo antes de que Dios lo llamara? ¿Cómo era su vida? Bueno, cuando usted se arrepintió, ¿qué es el arrepentimiento? Es el comienzo de la autocorrección. ¿Y de qué es de lo que se arrepiente? Empieza usted a obedecer los mandamientos de Dios y a amar a Dios. Y así es como usted se cuida a sí mismo. Versículo 23, cuídense ustedes mismos, no sea que olviden del pacto del Señor su Dios. Y recuerda, estamos nosotros bajo el nuevo pacto. Y si nosotros ya destruimos esa relación con Dios, nosotros sufriremos la segunda muerte, ¿cierto? Así es. Dice, el pacto del Señor su Dios, el cual hizo con ustedes. Y ahora pensemos lo que Cristo hizo en esa última Pascua. Dice, y se hagan una imagen grabada
una semejanza de cualquier cosa, lo cual el Señor su Dios les ha prohibido. Necesitamos también entender esto. También en Ezequiel se nos dice que no debemos tener ídolos en nuestra mente. ¿Por qué? ¿Qué es un ídolo? Un ídolo es algo que alguien hace, ¿correcto? ¿Y qué deben tener primero? Deben que tenerlo en la mente para hacerlo, para tener los planos para hacerlo, ¿cierto? Entonces Dios dice no deben hacerlos. Versículo 24. Porque el Señor su Dios es un fuego consumidor, un Dios celoso. ¿Sabía usted que Hebreos 12 dice que Dios, Cristo, es fuego consumidor? Sí. Verso 25. Cuando engendren hijos y nietos, y cuando hayan permanecido mucho tiempo en la tierra y hayan lidiado corruptamente al hacer una imagen grabada, la semejanza de cualquier cosa, y hayan hecho mal a la vista del Señor su Dios para provocarlo a ira, llamando al cielo, llamo al cielo y a la tierra. Ahora, necesitamos entender lo que dijo Jesús acerca de la ley. Él dijo, no vine a abolir la ley, dijo, vine a cumplirla, lo que significa completarla, hacerla espiritual, hacerla aplicable a todos. Y él dijo que el cielo y la tierra pasarán antes que la ley pase. Así que sigue vigente. Y cada pasaje de la Biblia podría ser un estudio interesante. Busque usted cielo y tierra y cómo Dios lo usa eso constantemente. Él clama a los cielos como testigos. Él clama a la tierra, le llama a la tierra como testigo. Versículo 26 dice, llamo al cielo y a la tierra para testificar contra ustedes que este día, que pronto perecerán totalmente de la tierra a la cual están cruzando el Jordán para poseerla. No prolongarán sus días sobre ella, sino serán totalmente destruidos. ¿No hizo eso Dios? ¿Sí? ¿Qué vimos con las 7 iglesias? ¿No se les trajeron las mismas cosas contra ellos? Sí. Ahora bien, dice, si sirven a otros dioses y se arrepienten y vuelven, como dice en el versículo 29, dice, pero si buscan al Señor su Dios desde allá, lo encontrarán. Si lo buscan con todo su corazón y con toda su alma, cuando estén en problema y cuando todas estas cosas hayan venido sobre ustedes en los últimos días. Wow. ¿Qué sabe de esto? Aquí tiene una profecía para el tiempo de hoy, en Deuteronomio 4, la acabamos de leer. Dice entonces, en los últimos días regresarán al Señor su Dios y serán obedientes a su voz, porque el Señor su Dios es un Dios misericordioso. Él no los abandonará ni destruirá, ni olvidará el pacto de sus padres, el cual les juró. Ahora, versículo 35. Esto les fue mostrado para que pudieran saber que el Señor es Dios y no hay ningún otro además de Él o aparte de Él. ¿Y no es lo que tenemos nosotros en el Nuevo Testamento? Claro que sí, versículo 36, y Él los hizo oír su voz, y fue algo extraordinario. Y lo vamos a ver en un minuto porque eso sucedió en el día de Pentecostés. Versículo 36, Él los hizo oír su voz desde el cielo para enseñarles y les mostró su gran fuego sobre la tierra, que está encima de la montaña. Y ustedes oyeron sus palabras en medio del fuego, y porque Él amó a sus padres. Y los amó. ¿Y qué dice en Jeremías 31, versículo 3? Dice, oh Israel, te he amado con un amor eterno. Ahora la iglesia es Israel espiritual. ¿Acaso no nos ama Dios? ¿Acaso no Dios quiere que lo obedezcamos y hagamos lo correcto? Por supuesto. Ahora, recuerde también lo que Pablo le dijo a Timoteo acerca de las escrituras. Toda escritura, cada palabra de la escritura es respirada por Dios o inspirada por Dios, que te puede hacer sabio para salvación a, a través o por medio de Cristo Jesús. ¿Nos ayudan estas palabras a nosotros para ser sabios para la salvación? Así, sí, así que toda la palabra de Dios se une como debe. Versículo 37, aquí en Deuteronomio 4, porque Él amó a sus padres. Por tanto, Él escogió su semilla después de ellos y los sacó de Egipto a su vista con gran poder, para expulsar delante de ellos, de ustedes, naciones más grandes y más poderosas que ustedes, para entrarlos ustedes, para darles la tierra de ellos por una herencia, como en este día. Este fue el último discurso de Moisés ante todo el pueblo, porque él moriría y los iba a guiar. Y dice versículo 39, dice, por tanto,
O sea, todo lo que ha dicho hasta este punto, puede usted leer el capítulo completo. Dice, por tanto, sepan este día y fíjenlo en su corazón. Esto es algo maravilloso. Hay un par de salmos en donde David dice, mi corazón está firme, está fijo, y ese es el propósito completo de la conversión, que nuestro corazón esté fijo en los caminos de Dios, con el Espíritu de Dios. Y las 7 iglesias muestran cómo Dios trabaja a través de sus iglesias y su pueblo, y ya hemos cubierto eso. Versículo 39, fíjenlo en su corazón que el Señor es Dios en el cielo arriba y sobre la tierra abajo, y no hay ningún otro. Es precisamente por eso lo que dijo aquí, el principio del capítulo dijo, no añadirás a ello, ni quitarás de ello. Ahora, Dios inspiró a Moisés cuando nosotros llegamos al capítulo 5 de Deuteronomio, el cual es una reiteración de los 10 mandamientos de Dios. Ahora, pasemos ahora al que se refiere al sábado en el Deuteronomio 5, versículo 12, y veamos que él agregó otro párrafo para que nosotros entendiéramos que cuando nosotros nos acercamos a Dios tenemos que dejar el mundo atrás. ¿Y qué hace el guardar el sábado? Nos aleja del mundo, espiritualmente hablando, cada semana. Semana tras semana. Y este es el día en el que Dios pone su presencia, al igual que en la Pascua y en todos los días santos y sus fiestas. Y por eso nosotros tenemos el libro, el plan de Dios para la humanidad, revelado por su sábado y días santos. Eso es muy, muy importante que recordemos todo, esto siempre. Deuteronomio 5, versículo 12. Guarden el día sábado para santificarlo, porque Dios lo hizo santo. En ningún lugar en el Nuevo Testamento dice guarden el primer día de la semana. Por cierto, los católicos cambiaron esto para que dijeran recuerden el día del Señor y eliminaron el segundo mandamiento que dice no hagan ídolos. Ahora, ¿por qué? Porque si se pregunta por qué hicieron eso. Basta con mirar a todo lo que tienen. Lo único que hacen es operar con estatuas, ídolos, cruces, crucifijos y rituales. Y eso nunca lo ordenó Dios. Y las cosas que ofrecen lo están ofreciendo a los demonios, no a Dios. Su sacrificio de misa o la Eucaristía no es para Dios. Como escribió el apóstol Pablo, lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a demonios. Y la mesa del pan que comen es la mesa de demonios. Versículo 12. Guarden el día sábado para santificarlo como el Señor su Dios les ha ordenado. 6 días trabajarán y harán todo su trabajo, pero el séptimo día es un sábado del Señor su Dios. En él no hará ningún trabajo. Usted, ni su hijo, ni su hija, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguno de su ganado, ni su extranjero dentro de sus puertas, para que su siervo y su sierva puedan descansar, así como usted. Ahora bien, Dios lo inspiró al escribir la palabra de Dios para agregar este verso aquí, versículo 15. Y recuerden. Entonces nosotros tenemos que recordar el sábado, el sábado como dice en Éxodo 20. Ahora bien, hay algo más que debemos recordar y no olvidar en el día, el sábado. Dice, recuerden que eran esclavos en la tierra de Egipto, o esclavo del pecado, o esclavo a Satanás el diablo. Y el Señor su Dios los sacó de allí con mano poderosa y con brazo extendido. El sacrificio de Cristo, el llamado de Dios. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Así es de que Dios quiere que entendamos su amor, su grandeza, lo que Él ha hecho. Todo esto se relaciona y encaja perfectamente con el sábado y luego con todas las semanas que llevan a Pentecostés. Y Pentecostés cobra gran importancia y vamos a ver qué sucede aquí en breve. Versículo 15. Por tanto, el Señor su Dios les ordenó guardar el día sábado. Esto significa que lo guardamos por el llamamiento de Dios. Lo guardamos porque es su mandamiento. Lo guardamos porque Él pone su presencia en ese día, en el día y en el día de la Pascua y en todas las fiestas santas de Dios. ¿Cierto? Vamos ahora a regresar aquí a Éxodo 19.
Éxodo 19. Aquí es donde Dios hizo el pacto y se lo propuso a Israel. Les propuso el pacto a Israel y su aceptación. Este pacto y su aceptación tuvo lugar en el día de Pentecostés. Y en ese día fueron llevados ante Dios. Vamos a verlo en un minuto. ¿Eh? Les mostró el verdadero significado y lo grandioso que fue Éxodo 19. Ahora, después de que llegaron ahí, y dice, fue un jueves, y dice que Moisés subió y bajó y se lo contó a los hijos de Israel. Así que tenemos jueves, viernes y sábado, 3 días. Y luego Pentecostés. Así que fue propuesto y todos dijeron que lo harían. Aquí hay algo que nosotros siempre tenemos que recordar. Cualquier cosa que usted le dice a Dios, no lo olvide y no se retracte. Éxodo 19, versículo 3. Y Moisés subió a Dios y el Señor lo hizo salir de la montaña diciendo, así dirás a la casa de Jacob y dirás a los hijos de Israel, han visto lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águila. Su protección era como las alas de águila, porque había ángeles que los ayudaron todo el tiempo. Dios les dio la fuerza extra, pero llegaron ahí caminando. Dice, y los traje hacia mí mismo. Los trajeron a todos a Dios. Dice, ahora, por tanto, escuchen esto, muy interesante. Dice, por tanto, si obedecen mi voz. Y esto es muy, muy similar a lo que decimos con el bautismo, ¿verdad? Les preguntamos a la persona que se va a bautizar, ¿se ha arrepentido de sus pecados? Sí, me he arrepentido de mis pecados. ¿Ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador? Sí, lo he aceptado. Bueno, porque usted ha hecho esto, ¿promete usted seguir a Dios el resto de su vida y guardar sus mandamientos? Sí, lo prometo. Por tanto, eso es bautizado en el nombre del Padre porque recibe el Espíritu Santo y en el nombre del Hijo porque su sacrificio paga por sus pecados y del Espíritu Santo, no en el nombre ni de la persona de, ni el poder de, porque recibió el Espíritu Santo con la imposición de manos, que es la semilla de la vida eterna. Así que vamos a ver algunos paralelos aquí. Versículo 5. Ahora, por tanto, si por cierto obedecen mi voz y guardan mi pacto, entonces serán un tesoro especial para mí sobre toda la gente, porque toda la tierra es mía. Dios pudo haber elegido a cualquier persona, pero no lo hizo. Dios pudo haber llamado, no pudo haber llamado a nadie más porque no se arrepintió, pero lo llamó a usted porque usted se arrepintió. Porque dice, muchos son llamados y pocos son escogidos, porque los pocos escogidos son aquellos que se arrepienten. Versículo 6. Y serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Ahora, cuando vamos a Apocalipsis 20, ¿qué dice que vamos a hacer como seres espirituales en el reino de Dios? Dice que vamos a ser reyes y sacerdotes y reinaremos con Cristo 1000 años, ¿cierto? Así es. Ahora, aquí está. Imagina cómo habría sido el mundo si las 12 tribus de Israel hubieran hecho exactamente lo que Dios les pidió. Sería un lugar diferente, pero no lo hicieron. Pero no lo hicieron. Vamos a continuar aquí en el versículo 6. Dice, estas son las palabras las cuales hablarás a los hijos de Israel. Y Moisés vino y llamó a los ancianos del pueblo y puso ante ellos todas estas palabras, las cuales el Señor le ordenó. Ahora, ahora bien, aquí está lo que ellos dijeron. Cuando usted está atado en un pacto, usted se compromete a morir si no lo cumple. Así es de que cualquier pacto, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, cualquier cosa, cualquier pacto relacionado con Dios. Y fíjense en lo que dijo el pueblo, todo el pueblo aquí, en el versículo 8, y todo el pueblo respondió juntamente y dijo, todo lo que el Señor ha hablado, haremos. Y Moisés regresó todas las palabras del pueblo al Señor. Luego, al tercer día, ¿verdad? Sábado, viernes, sábado y luego Pentecostés. Entonces fue cuando pronunció los 10 mandamientos en Pentecostés. Y esto es algo trascendental.
Nunca antes en la historia del mundo, hasta este momento, había un grupo de gente que viniera en la presencia de Dios, a pesar de que él estaba encima de la montaña, y pronunció estas palabras. Nunca antes tanta gente había escuchado la voz de Dios desde entonces hasta hoy. Y eso es algo en lo que debemos nosotros pensar, y reflexionar y comprender. Y después dio los 10 mandamientos. Dios los pronunció. Y ellos dijeron, haremos todo. Y luego dijeron, no, no, no queremos oír la voz de Dios. No sea que muramos. Bueno, eso no era para asustarlos. Eso era para que entendieran el poder y el amor de Dios. Están ahí para acompañarlos siempre. Pero querían un hombre que se interpusiera entre ellos y Dios. Así de que le dijeron a Moisés, bueno, tú ve a Dios y que Él te hable, y luego vienes a nosotros y nos dice todas las palabras que Él le haya dicho y nosotros las haremos. Ahora ahora a Éxodo 24, capítulo 24 de Éxodo, porque aquí vamos a ver, veremos que se finalizó el pacto con ellos. Ahora, Moisés recibió algunas interpretaciones de la ley en Éxodo 21, 22, 23, lo puede leer usted, pero el capítulo 24 cobra importancia por varios motivos. 24, Éxodo 24, versículo 1. Y él le dijo a Moisés, suban al Señor, tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y adoren desde lejos. Así que estos son los testigos del pacto. Estos son los que dicen, sí, lo haremos. Estos son los que regresarían y le dirían al pueblo qué hacer, cómo hacerlo y cómo agradar a Dios. Verso 2. Y solo Moisés se acercará al Señor, pero ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Y Moisés vino y le dijo a la gente todas las palabras del Señor y todos los juicios. Todo lo que está en el versículo, capítulo 21, 22 y 23. Dice, y toda la gente respondió con una sola voz y dijo, todas las palabras, las cuales el Señor ha dicho, haremos. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor. ¿No es interesante? Dios no dependía de ninguna tradición oral. Así que los judíos mienten, diciendo que Moisés tenía tradiciones orales que transmitió a los ancianos, las cuales constituyen el código de ley judía. No es cierto. Lo que Dios quiere y lo que quiere en la posteridad lo tiene escrito. Por eso tenemos nosotros el Antiguo Testamento y por eso tenemos el Nuevo Testamento escrito. Y la gran mentira de quienes hoy dicen, todo se mantuvo por tradición oral hasta 200 años después de Cristo. Lo que significa que podemos cambiarlo y hacer lo que queramos. No, no. La escribieron antes de morir y fue canonizada por el apóstol Juan. Y quien quiera que estuviera allí, probablemente Timoteo, probablemente Marcos. No sabemos si Bernabé aún vivía en ese momento, pero era levita. Pero canonizaron la Biblia. Eso no se lo dejaron a los hombres carnales en conversos más tarde. Ahora, algunos de esos hombres carnales eran honestos, pero la mayoría de ellos no. Y eso es lo que tenemos el día de hoy. Versículo 4. Y Moisés escribió todas las palabras del Señor y se levantó temprano en la mañana y construyó un altar en la base de la montaña y 12 pilares de acuerdo a las 12 tribus de Israel. Y envió hombres jóvenes de los hijos de Israel, quienes ofrecieron ofrendas quemadas y sacrificaron ofrendas de paz de bueyes al Señor. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y aquí está sellado con sangre. Ahora, si usted, si volvamos a Génesis 15 y el pacto que Dios hizo con Abraham, que fue sellado con sangre, y una profecía de la sangre venidera de Jesucristo. Y entonces, según la palabra de Dios, esos sacrificios animales que Abraham partió por la mitad y dispuso en dos partes, dejando un camino para que Dios caminara, se consumieron con un fuego humeante y un horno ardiente y consumió
esos animales, ¿verdad? Y cuando Abraham despertó, no que de su sueño, no había nada más que cenizas ahí. Así es de que él sabía que esto era de Dios y sabía que Dios quería decir lo que dijo, porque él hizo este pacto y Abraham estuvo de acuerdo. Y lo mismo ocurre aquí. ¿Qué tenemos? Tenemos los sacrificios y dice el versículo 6, dice, y Moisés tomó la mitad de la sangre y lo puso en vasijas y la mitad de la sangre la roció sobre el altar y tomó el libro del pacto y leyó a los oídos de la gente cada palabra, porque en un pacto usted tiene que conocer el pacto. Precisamente por eso tenemos el nuevo pacto escrito en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento y todo lo que está ahí, todas las palabras de Dios para nosotros hoy, para saber cómo vivir. Ahora bien, después de lo que oyeron, dice, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y seremos obedientes. Y eso es lo que nosotros también decimos al ser bautizados. Por eso, los ministros no deben gobernar a los hermanos. Los ministros deben enseñar a los hermanos y enseñarnos a nosotros mismos para poder estar en contacto con Dios, con su espíritu, con su palabra y cómo vivir y cómo hacer lo que tenemos que hacer. Vamos a ver lo que dice en el versículo 8. Dice, y Moisés tomó la sangre y la roció sobre la gente y dijo, he aquí la sangre del pacto, el cual el Señor ha hecho con ustedes concerniente a todas estas palabras. Ahora recuerde lo que dijo Jesús después de ser tentado por Satanás el diablo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que procede de la boca de Dios vivirá el hombre. Y eso es siempre el pacto, sea físico con Israel o espiritual con la iglesia. Versículo 9, y Moisés subió y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Viendo, ¿verdad? Subieron a la montaña, miraron hacia arriba y vieron al Dios de Israel. Luego, al bajar los 70 ancianos, pudieron decirle al pueblo, el pacto es real, Dios es real. Nosotros lo vimos. Ahora, no lo vieron cara a cara. Leámoslo, porque esto tendrá gran importancia para nosotros cuando lleguemos a la primera resurrección. ¿Y dónde estaremos nosotros cuando hagamos el pacto eterno final con Dios el Padre y Jesucristo después de resucitar? Versículo 10. Y vinieron al Dios de Israel. Y había bajo sus pies como si fuera un trabajo pavimentado de piedra de zafiro y como si fueran los cielos en claridad. Aquí está la comida del pacto. Y sobre los nobles de los hijos de Israel, él no impuso sus manos. También ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Y el Señor dijo a Moisés, sube a mí en la montaña, ¿verdad? Para darle los 10 mandamientos y te daré las tablas de piedra y pondré allí mis 10 mandamientos. Vamos a tomar entonces una breve pausa y volvemos después de ello. Ahora vamos al Nuevo Testamento y vamos a ver lo mismo, que es lo siguiente. En el pacto que se hizo fue como un pacto matrimonial. Si hace esto, y no es eso de lo que se trata la ceremonia matrimonial, de que prometen ser fieles uno al otro, amarse, formar una familia, hacer lo que ellos quieran, pero ser fieles. Y eso es lo que Dios quiere. Ahora, vamos a ver, al llegar al Apocalipsis, capítulo 19, vamos a ver que está la cena de bodas del Cordero y la iglesia, ¿correcto? Y vea lo que acabamos de cubrir en el libro del Éxodo. Todos subieron y vieron a Dios y era como un mar de vidrio a través del cual miraban para ver a Dios. Y se hizo el pacto. ¿Y qué dijo el pueblo de Israel? Todo lo que el Señor ha dicho, haremos. Moisés los escribió y Dios dijo, les daré los 10 mandamientos escritos con mi propio dedo y Moisés se los traerá. Pero encontramos en Éxodo 31 y 32
que aunque Dios les dio esto, y vamos para allá, Éxodo 31 y 32, se rebelaron. Incluso Aarón hizo un becerro de oro. Imagínense eso después de que subió Aarón allí con Moisés y vio a Dios, escuchó las palabras de Dios. Fue nombrado como el sumo sacerdote y bajó con todos los ancianos y le contó al pueblo todo lo que fue. Y luego todo el pueblo dijo, lo que Dios ha dicho, lo haremos. Entonces volvió Moisés a subir al monte. Ahora, Éxodo 31 es la última instrucción que Dios le dio a Moisés antes de regresar a los hijos de Israel. Y vamos a continuar aquí, el versículo 12 de Éxodo 31, porque esto es muy, muy importante que hagamos y que nosotros sepamos y entendamos que cuando decimos que cumpliremos las palabras del Señor, Él quiere que lo hagamos. ¿Por qué? Porque Él va a guardar todas sus palabras, todas sus promesas a usted. Y si usted lo ama, usted puede recibir vida eterna. Pero veremos en qué consiste este amor. Y es mucho más que una emoción, que un sentimiento emocional. Esto es activo, es obedeciendo a Dios, amando a Dios. Así que retomémoslo aquí y terminemos con esto y luego veremos algunas cosas en el Nuevo Testamento, versículo 31, Éxodo 31, versículo 12. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel diciendo, verdaderamente, está diciendo en verdad, guardarán mis sábados, plural, sábados, porque cada día santo es un sábado. En el Nuevo Testamento encontramos que los guardaban. Ve- Verdaderamente guardarán mis sábados, porque el guardarlos es una señal entre ustedes y yo, a través de sus generaciones, para que sepan que yo, el Señor, soy el Señor quien los santifica. Ahora, un comentario aparte aquí. Esta señal se refleja en lo que hace. Es una señal de participación y obediencia. Ahora, el fin de los tiempos, hay quienes, especialmente los adventistas del día sábado y varias de las iglesias de Dios, comparan esta señal y afirman que la marca de la bestia es la observancia del domingo. Pero no tiene que ver la observancia del domingo con la marca de la bestia. La marca de la bestia tiene que ver con la compra y la venta. Como sabemos con todas las cosas digitales que surgen hoy en día. Ahora, esto no se podía entender antes de esta época en la historia porque no contaban con todas las normas digitales ni con la capacidad de controlar a la gente y de impedirles que compren o que vendan como ocurre el día de hoy con todas las cosas digitales que hacen. Así es de que la marca de la bestia no tiene un significado paralelo con la señal que aparece aquí. Dice, será una señal entre ustedes y yo a través de sus generaciones, para que sepan que yo soy el Señor que los santifica. Y santificar significa hacer santo. ¿Y qué sucede en el Nuevo Testamento con el recibimiento del Espíritu Santo? Somos santificados con el Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Hay condiciones para ello? Sí, lo vamos a ver en un poco. Versículo 14. Por tanto, guardarán el sábado porque es santo para ustedes. Todo aquel que lo profane ciertamente será condenado a muerte, porque quien quiera que haga algún trabajo en ese día, esa alma será cortada de entre su pueblo. Significa que no recibirá ninguna bendición de Dios si no guarda el sábado, incluso si el resto de la gente no lo hace. Versículo 15, 6 días puede hacer trabajo, el trabajo ser hecho, pero en el séptimo día es el sábado de descanso, santo para el Señor. Al igual que todos los demás sábados, cada uno de ellos son días santos de Dios, sagrado para el Señor. Él quiere que nos presentemos ante Él para aprender, para entender su palabra, para reconfirmar lo que estamos haciendo, para amarlo más, para servirle más. Y todas estas cosas están aquí involucradas. Continuando aquí en el versículo 14 dice, todo aquel que lo profane ciertamente será condenado a muerte. Que eso es lo que pasa en el nuevo pacto también. Dice, porque quien quiera que haga un trabajo, algún trabajo en ese día, esa alma será cortada de entre su pueblo. 6 días trabajo, se puede hacer trabajo hecho, pero el séptimo día es sábado de descanso, santo para el Señor. Quien quiera que haga algún trabajo en el día sábado, ciertamente será condenado a muerte. ¿No es interesante? Si no guarda los mandamientos de Dios en el Nuevo Testamento, adivine qué le va a pasar a usted. ¿Vivirá usted para siempre? No. Así pues, el sábado es un pacto perpetuo junto al pacto principal que contiene los 10 mandamientos, ¿verdad?
Porque dice, por tanto los hijos de Israel guardarán el sábado para observar el sábado y a través de sus generaciones como un nuevo un pacto perpetuo. Y lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento, lo vamos a ver en un momento. Versículo 17, vamos a ver lo que dice aquí. Es una señal entre los hijos de Israel y yo para siempre. Porque en 6 días hizo el Señor hizo los cielos y la tierra y en el séptimo día descansó y fue refrescado. Así es de que Moisés tomó las dos tablas y bajó, y adivine qué, ahí estaban teniendo todos una orgía, una gran orgía sexual con el becerro de oro. ¿Y qué pasó con quienes la fomentaron? Los condenaron a muerte. Moisés intervino para que Aarón no muriera, pero también mostró una profecía acerca del futuro, que si el que se supone que debe de enseñar la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios y no lo hace y decide modificarla para agradar al pueblo, él también morirá. Y lo puede leer usted en Deuteronomio 13. Ahora, vayamos al Nuevo Testamento. Vayamos a Mateo 22. Aquí hay una parábola del reino de Dios. Y esto se refiere al regreso de Cristo y su venida. Veremos muchos paralelismos con los del antiguo pacto. Pero solo porque ese pacto es antiguo y ha sido reemplazado por uno nuevo, no significa que eso elimine las leyes y mandamientos de Dios. Y lo vamos a ver en un momento. Mateo 22, versículo 1. Y nuevamente Jesús respondió y les habló en parábolas diciendo, el reino del cielo es comparado a un hombre que era un rey. Está hablando acerca de sí mismo, Jesús. Bueno, en este caso, Dios el Padre. Dice, ¿quién? Dios el Padre. Bueno, aquí está el Padre y el Hijo, ¿verdad? Hizo una fiesta de bodas para su hijo y envió a sus siervos a llamar a aquellos que habían sido invitados para la fiesta de bodas, pero ellos rechazaron ir. Estos son los apóstoles que comenzaron a predicar acerca de la salvación de Jesucristo, predicando sobre la venida del reino de Dios. Así es de que todos los verdaderos siervos de Dios tienen que predicar el reino de Dios. Y como lo encontramos en Hechos 20, hay dos partes de ello. Primero, la gracia de Dios para el perdón de los pecados y también el reino de Dios, el reino venidero que Cristo va a traer cuando Él regrese. Y lo vamos a ver que esto también tiene que ver con Pentecostés. Versículo 4. Más tarde, envió otros siervos diciendo, díganle a aquellos que han sido invitados. He aquí, he preparado mi cena, mi buey y las bestias gordas están muertas y todas las cosas listas. Vengan a la fiesta de bodas. Este es el llamado al arrepentimiento. Recuerde la fiesta de bodas del Cordero y la iglesia, ¿verdad? Como lo leímos en Apocalipsis 19. Ese es el cumplimiento de esto. Versículo 5. Pero ellos no prestaron atención y se fueron, uno a su granja y otro a su negocio. Y el resto, tras agarrar a sus siervos, los insultaron y mataron. Pero no fue eso lo que hicieron. Sí, sigue siendo así el día de hoy. Y eso es lo que va a suceder. Como veremos en las profecías que preceden al regreso de Cristo, porque odian a Dios, odian al verdadero Jesús. Y aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, ellos los van a destruir. Versículo 7. Ahora, cuando el rey escuchó esto, Dios el Padre, se enojó y envió sus ejércitos y destruyeron a aquellos asesinos y quemaron su ciudad. ¿Hizo Dios eso a Jerusalén porque rechazaron a Jesucristo? No lo hicieron eso y recordemos la parábola de la viña. Todos ellos sabían, todos esos líderes religiosos a los que le estaban hablando, ellos sabían que estaba hablando de ellos, se refería a ellos. Versículo 8, él luego le dijo a sus siervos, la fiesta de bodas está en verdad lista, pero aquellos que estaban invitados no eran dignos. No va a ser de que usted cree en Jesús y todo va a estar bien y va a tener vida eterna. No, usted tiene que vivir una vida santificada. Y veremos que es amando a Dios y guardando sus mandamientos. Versículo 9. Por tanto, vayan a las carreteras bien transitadas e inviten a todos los que encuentren a la fiesta de bodas. Vengan, vengan, vengan. Eso es predicar el mundo al evangelio. Predicar el evangelio al mundo. Versículo 10. Y tras salir a las carreteras, aquellos siervos reunieron todo lo que encontraron, buenos y malos, y la fiesta de bodas
estuvo llena con los invitados. Y cuando entró para ver a los invitados, notó allí un hombre que no estaba vestido con atuendo apropiado para la fiesta de bodas. Ajá, porque cuando estemos ahí en la fiesta de bodas, nos pondremos todas nuestras vestiduras nuevas. Nadie va a llegar ahí, a menos que hagamos las cosas a la manera de Dios. Y esto es lo que él dice. Versículo 12, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin un vestido apropiado para la fiesta de bodas? Pero él no tuvo respuesta. Y esto nos dice que no será como los hombres piensan, será como Dios lo disponga. Versículo 13. Entonces el rey dijo a los siervos, aten sus manos y pies y sáquenlo y échenlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Entonces los fariseos se enfurecieron. Ahora, veamos algunas otras cosas que debemos nosotros hacer. Y el pacto que nosotros hemos hecho con Dios a través del bautismo, a través de recibir el Espíritu Santo de Dios. Y esto cobra gran importancia. Vamos a volver acá a Mateo 13 y vamos a ver cómo Jesús compara todo el proceso de ser llamado ¿a qué? A la semilla, a ser sembrado, a ser plantado, a ser cosechado, a aquellos que hicieron lo correcto y a aquellos también que no hicieron lo correcto. Vamos a leerlo porque les habló en parábolas. Pasemos a Mateo 13, versículo 10. Porque después repite la parábola un poco más adelante. Vamos a ver, Mateo 13, versículo 10. Y sus discípulos vinieron a él y le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondió y les dijo, porque ha sido dado a ustedes saber los misterios del reino del cielo, pero esto no ha sido dado a ellos. ¿Por qué? Porque no se arrepienten y no creen en Dios. Son como los hijos de Israel. Cuando Moisés estaba en la montaña, le dijeron a Aarón, no sabemos qué le ha pasado a Moisés, así que haznos un becerro. Así que esto hizo y adoraron a Satanás el diablo allí mismo con el becerro, al pie de la montaña, mientras Moisés estaba todavía recibiendo todos los mandamientos de Dios. Impresionante. No les fue dado, dice versículo 12, porque quien quiera que tenga entendimiento, a él más le será dado. ¿Y de dónde viene todo ese entendimiento? Ese entendimiento viene a través de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Y no viene de ninguna otra manera. Dice, y tendrá abundancia. Cuanto más ama a Dios, cuanto más crea en la verdad, cuanto más vive en la verdad, cuanto más estudie la palabra de Dios, más va a entender. Y tiene que ser algo activo, continuo y vivo todo el tiempo. Dice, pero quien quiera que no tenga entendimiento, incluso lo que tiene, le será quitado. Y esto es lo que va a pasar a todos los protestantes y católicos. Todo aquello que no tenía, que usted creía que era de Dios, todo se le será quitado y no tendrán nada. Versículo 13, por esta razón les hablo a ellos en parábolas, porque viendo ellos no pueden ver. Ahí está el cegamiento. El primer cegamiento es que cerramos los ojos. El siguiente cegamiento es que cerramos los oídos. El siguiente cegamiento que viene es, otras personas también nos ciegan. Nuestra propia desobediencia y nuestro pecado nos ciega. Y luego después Satanás viene. Satanás el diablo viene y nos ciega. Sí, todo eso Dios les impone todo para que queden ciegos por sus acciones. Continuando aquí dice, porque viendo, ellos no ven, y oyendo, ellos no oyen ni entienden. Y en ellos es cumplida la profecía de Isaías, la cual dice, oyendo ustedes oirán, y en ninguna forma entenderán. Usted puede hacerle esto a cualquier sacerdote católico, a cualquier ministro protestante. Los judíos aprendieron una lección acerca del sábado, pero nada más. Y preguntarles, ¿qué día dice la Biblia que debemos guardar? ¿El séptimo día o el primer día? ¿Sábado o domingo? Y ellos dirán, bueno, se nos ha dado el domingo para guardar. Van, ahí está. Y que guardan también todas las fiestas del mundo. Ven, otra vez. ¿Y qué hace eso? Cierra la mente, cierra los ojos, cierra los oídos, espiritualmente hablando. Y lo saben. Versículo 14. Y en ellos es cumplida la profecía de Isaías, la cual dice, oyendo ustedes oirán y en ninguna forma entenderán.
y viendo verán, y en ninguna forma percibirán, porque el corazón de esta gente se ha engordado. Ellos creen que lo tienen todo, creen que lo saben todo, creen que conocen a Dios. Nosotros somos tan suficientes para nosotros mismos. Dice, y sus oídos son sordos para oír y sus ojos han cerrado. No me moleste con leer la Biblia. Yo no necesito eso. Yo creo en Jesús. Yo estoy salvo. No sea que ellos los vean con sus ojos y oigan con sus oídos, entiendan con sus corazones y sean convertidos y yo los sane. Ahora, esto indica que la conversión es un proceso de sanidad, transformación, reconstrucción, haciendo lo correcto, santificando a cada uno de nosotros y haciéndonos santos en preparación para la primera resurrección. Ahora, pongamos atención a lo que dice a los que no, a los que no creen, a los que ven. A los que realmente creen, debemos mantener esto siempre, lo veremos en breve. Dice, pero benditos son sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Y también les dice algo más. Esto nos habla acerca del conocimiento de Dios que tenemos el día de hoy y sobre todo en estos últimos días. Fíjese, tenemos toda la palabra de Dios. Tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, tenemos la historia escrita, tenemos la historia registrada en las historias de los hombres. Vemos lo que ha pasado. Vemos lo que está sucediendo en el mundo el día de hoy, las profecías que se están cumpliendo. Esto es algo asombroso. Versículo 16. Pero benditos son sus ojos porque ven y sus ojos porque oyen. Porque verdaderamente les digo, muchos profetas y hombres justos han deseado ver lo que ustedes ven y no han visto, y oír lo que ustedes oyen y no han oído. Increíble. Piense en lo que pasó con los apóstoles. Piensa en lo fantástico que fue. Dios en persona, en carne y hueso, estaba allí, guiándolos, enseñándolos, sanando a las multitudes, sanando a los ciegos, resucitando a los muertos, predicando contra los líderes religiosos y todas sus tradiciones y todas las cosas que estaban siguiendo. Y Jesús les dijo, ustedes son de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque habían tomado la palabra de Dios y la habían pervertido. Habían tomado la palabra de Dios y la habían cambiado. Habían tomado la palabra de Dios y diciendo no tiene que guardarla. Lo cual es toda una mentira. Versículo 18. Por tanto, oigan la parábola del sembrador. Ahora, esto nos conducirá a la cosecha de los justos. Versículo 19. Cuando cualquiera oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata eso que fue sembrado en su corazón. Ahora, la gente puede oírla y puede estar de acuerdo por un breve periodo de tiempo, pero ¿quién está ahí? Al igual que en el monte Sinaí, ¿quién estaba ahí para inspirar a Aarón a construir el becerro de oro? Ningún otro que el mismo Satanás, el diablo. Y si Satanás aparece, el maligno viene y arrebata eso que fue sembrado en su corazón. Este es aquel que fue sembrado por el camino. Porque unos cayó en el lugar pedregoso, otra parte en la roca, otra parte en un suelo muy delgado. No duraron. Versículo 20. Aquel que fue sembrado sobre el lugar rocoso es el que oye la palabra, inmediatamente la recibe con gozo, pero porque no tiene raíz en sí mismo, no permanece. Porque cuando la tribulación o la persecución surgen por causa de la palabra, es rápidamente ofendido. Y eso le pasa a mucha gente, ¿verdad? De quizás empieza a guardar el sábado, empieza a creer la palabra de Dios. Pero empiezan los problemas. Otras personas lo presionan. O ve en algunos casos, incluso, que los ministros, quienes se supone que deben de practicar la palabra de Dios con verdad, están viviendo en pecado. Entonces se levantan, se van y dicen, yo no quiero saber nada de esto. ¿Ha visto TVN recientemente? ¿Ha visto Daystar recientemente? ¿Han visto el canal católico últimamente? ¿Han visto lo que hacen los judíos? La gente se aleja de ello. Versículo 22. Dice aquí, y aquel que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas asfixian la palabra y llega a ser infructuosa. Increíble. Alguien viene y dice, ¿verdad? ¿Quiere decir que tengo que guardar el sábado? Sí, tiene que guardar el sábado. Bueno, voy a perder mi dinero. ¿Qué voy a hacer? No podría vivir sin él. Ahí está, ahí mismo, las cosas de este mundo. Versículo 23. Y esto tiene que ver con nosotros, el versículo 23.
Dice, pero aquel que fue sembrado sobre buena tierra, este es el que oye la palabra y entiende y ciertamente da a luz fruto y produce. ¿Cuál es ese fruto? Es el fruto del Espíritu. Como dicen Gálatas 5:22, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, autocontrol. Está convertido, recibe el Espíritu de Dios, crece en gracia y en conocimiento, y de eso se trata, porque eso es lo que nos está preparando para la primera resurrección, que vamos a ver mañana, vendrá en el día de Pentecostés. Es algo asombroso. Y así como los hijos de Israel se presentaron ante Dios en el monte Sinaí y vieron la llama y el fuego y el humo y oyeron la voz de Dios, entonces Moisés subió ahí con Aarón, Nadab, Abiú y 70 de los hijos de Israel y vieron a Dios y dijeron, haremos todo lo que Dios ha dicho, pero no lo hicieron. Pero hubo algunos que sí lo hicieron. Así que fíjese usted produce fruto y produce justicia. Mateo 13:23 dice en el versículo 13, uno 100 veces, otro 70 veces y otro 30 veces. Luego da otras parábolas aquí, ¿verdad? La parábola de la cizaña, versículo 24. Y él puso otra parábola delante de ellos diciendo, el reino del cielo es comparable a un hombre que estaba sembrando buena semilla en su campo. El que estaba sembrando la semilla es Cristo, la semilla es la palabra de Dios. Entonces, para los que fueron convertidos, el Espíritu de Dios se une con su espíritu humano. Versículo 25. Dice, pero mientras los hombres estaban durmiendo, su enemigo vino. Porque siempre tenemos que estar en guardia, siempre tenemos que estar en alerta, ¿correcto? Y su enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Cuando las hojas brotaron y produjeron fruto, entonces la cizaña también apareció. Y los siervos vinieron al maestro de la casa y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Entonces, ¿de dónde vinieron estas cizañas? Y hemos visto esto con las 7 iglesias, ¿cierto? ¿Cuántas de ellas tuvieron sus problemas? ¿Cuántas de ellas no siguieron a Dios como debían? ¿Cuántas de ellas intervinieron y tuvieron sus propias cosas que agregaron, que le añadieron, hicieron, ¿cierto? Pérgamo, Tiatira, la Odisea, ¿sí? E incluso Sardis tenía obras, pero eran incompletas. Y Dios les dijo, tengan cuidado, ¿verdad? Tengan cuidado que no borre su nombre del libro de la vida, versículo 28. Y él les dijo, ¿de dónde vinieron la cizaña? Un hombre, quien es un enemigo, ha hecho esto. Así que al convertirnos y vivir en el mundo, nos vamos a enfrentar a muchos enemigos. A la gente que no le gusta lo que hace, a gente a la que a usted no le importa. Por eso tenemos hermanos, por eso tenemos a Dios, por eso tenemos el Espíritu Santo, para que podamos soportar todas estas cosas que vienen. Dice, entonces los siervos dijeron que, los sirvientes le dijeron, ¿quieres que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no. No sea que mientras estén recogiendo las cizañas, también desarraiguen con ellas el trigo. Pero pongamos atención a lo que dice. Dejen crecer ambas juntamente hasta la cosecha. ¿Y cuál es la cosecha? La cosecha es el fin de los tiempos y la primera resurrección. Así que siempre tendremos cizaña que viene, doctrina falsa que viene, personas que fingen ser justas cuando no lo son. Nosotros teníamos un gran evangelista que era tan bueno y tan promiscuo que cuando finalmente lo atraparon, confesó haber estado con 200 mujeres. Una cizaña. Increíble. Y en el tiempo de la cosecha, diría a los segadores, recojan las cizañas primero y átenlas en manojos para quemarlas, pero reúnan el trigo en mi granero. En otras palabras, sepárenlos cuando Cristo regrese. Vamos al versículo 33. Recuerden que dije que la ofrenda de Pentecostés tenía levadura. Sí, aquí está la buena levadura. Estos panes mecidos hechos con levadura representan que al hornearse están completos. En este caso, la levadura se asemeja, ¿verdad? Cuando, cuando están hechos sin levadura, tenemos panes sin levadura, pero en este caso la levadura se asemeja a la obra invisible dentro de nosotros para cambiarnos, para convertirnos con el Espíritu de Dios. Y eso es lo que esos dos panes en Levítico 23 representan. El pueblo convertido, resucitado y listo para entrar en el reino de Dios. Versículo 33.
Otra parábola les habló a ellos: el reino del cielo es comparado a la levadura, la cual una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo estuvo leudado. Jesús habló todas estas cosas a las multitudes. Ahora, vamos a Juan 14, capítulo 14. Juan 14, 15 y 16 son las palabras del nuevo pacto que debemos vivir, que Jesús quiere que nosotros cumplamos. Y esas fueron dadas en la noche de la Pascua. Y esto nos muestra que esto es lo que debemos hacer y cómo debemos ser fieles hasta el fin. Y aquí está lo que Dios quiere que hagamos. Nosotros hacemos ese pacto con Dios, nos comprometemos con Él, le decimos a Dios, sí, lo haremos. Le decimos, somos bautizados y recibimos el Espíritu Santo. Ahora, cuando eso sucede, estamos listos para comenzar a desarrollar el carácter espiritual el resto de nuestra vida. Y esto es como estar preparado para vestirnos con las vestiduras de bodas en la boda de la iglesia y el Cordero. Ahora, vamos a comenzar aquí en Juan 14, versículo 15. Porque vamos a ver esto, porque esto es lo que Dios nos dice. Esto es lo que separa el trigo de la cizaña. Y nosotros tenemos que estar en alerta, porque la cizaña siempre va a estar ahí alrededor. Por eso con la oración diaria y el estudio diario, amando a Dios, de lo cual hablamos aquí, pero amar a Dios implica toda nuestra dedicación, porque estamos counidos, como el apóstol Pablo escribió en Romanos 6. Estamos counidos al sacrificio de Cristo. Y espiritualmente hablando, estamos unidos. Entonces, que cuando nos arrepentimos y Dios perdona nuestros pecados, la sangre de Jesucristo se aplica a cada uno de nosotros. Y a ver, lo podemos ver así, como si simbólicamente nosotros fuéramos colocados sobre el cuerpo de Cristo, espiritualmente hablando, para el perdón de los pecados. Así es de que piénselo de esa manera. Por eso el bautismo debe ser por inmersión total en el agua. Al salir de esa agua debemos vivir en una vida nueva, el camino de Dios. Y aquí lo explica, aquí mismo Juan 14, versículo 15, si me aman, Jesús y el Padre, ¿verdad? Dice, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Y ahora, cuando considera que Jesús era Dios manifestado en la carne, es precisamente por eso que cuando dijo, ¿verdad? En la tentación, bajo la tentación de Satanás, que no solo de pan vivir el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Dice, si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Ahora, ¿cómo puede un protestante decir que ama a Jesús y no guardar sus mandamientos? Eso es cizaña, ¿cierto? Verso 16. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que pueda estar con ustedes a través de los siglos. De ahí en adelante, ¿verdad? Todas las palabras de todos aquellos que fueron convertidos y recibieron el Espíritu Santo de Dios, son ellos los que pertenecen a Dios. Versículo 17, incluso el Espíritu de la verdad. No el espíritu de ilegalidad, no el espíritu de las enseñanzas de hombres, no el espíritu de tradiciones de hombres, no, pero el Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad. Y porque Dios en su justicia perfecta nos guiará a la justicia en nuestras vidas. Versículo 17, incluso el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir, no lo percibe ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará dentro de ustedes. Y eso es absolutamente clave. Está en nosotros. Quizás haya mucha gente allá, como sabemos, con los 7 espíritus de Dios que recorren la tierra buscando a aquellos que están buscando a Dios, que uno de los 7 espíritus esté con ellos, pero usted no recibe el espíritu dentro de usted hasta que se arrepiente y es bautizado y entra en ese pacto con Dios. Versículo 18. Dice, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Eso fue en la noche de la Pascua, ¿cierto? Dice, pero ustedes me verán después de la resurrección. Imagínense cómo fue eso. Es algo, no hay manera de que nosotros entendamos, ¿verdad? De eso, pero se habla de ello en la última parte de Juan y de Mateo, Marcos, Lucas, ¿verdad? Y ver a Jesús resucitar y después les enseñó por 40 días antes de volver a ascender al cielo, algo asombroso. Y esto es con lo que estamos nosotros lidiando, de esto se trata Pentecostés, de esto es de lo que se tratan las 7 semanas que contamos hasta Pentecostés, viviendo en el mundo, creciendo y venciendo.
luchando contra Satanás el diablo, luchando contra nuestra propia naturaleza, desarrollando la mente de Cristo, amando a Dios y sirviéndole. De eso se trata. Versículo 20. En aquel día sabrán que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. Eso es lo que nosotros tenemos que saber y entender al guardar el sábado de Dios, al guardar sus fiestas santas y especialmente el día de Pentecostés, que representa la plenitud de todo esto y su finalización, como veremos mañana. Versículo 21, aquel que tiene mis mandamientos y los está guardando. Tome este verso y los siguientes dos que voy a mencionar, este versículo y los que siguen, ahí aquí dice, aquel que tiene mis mandamientos y los está guardando, significa que usted ama a Dios, usted guarda sus mandamientos, usted los tiene, usted vive por ellos, usted piensa en ellos y esa es la manera en que usted vive y opera. Ese es el que me ama. Primera de Juan, en Primera de Juan 2:4, también dice ahí, ¿verdad? Aquel que dice lo conozco a Jesús y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. Y la verdad no está en eso no está en él, es una cizaña. Aquí en Juan 14:21 dice, quien me ama será amado por mi Padre. Y eso es lo que queremos. Queremos amar a Dios el Padre y a Jesucristo dentro de nosotros para crecer en gracia, en conocimiento y ser preparados para la resurrección. Dice, yo lo amaré y me manifestaré al mismo a Él. Pero después Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿qué ha pasado? Que estás a punto de manifestarte a nosotros y no al mundo. Dice, bueno, ¿cómo va a lograrlo? Él lo hace por el llamado. ¿Está usted dispuesto a responder al llamado? ¿Está usted dispuesto a arrepentirse? ¿Cuál fue el primer mensaje que me recibieron el día de Pentecostés? ¿Verdad? Lo cual abordaremos mañana al recibir el Espíritu Santo es arrepiéntanse, bautícense, reciban el Espíritu Santo. Así se manifestó Cristo a los suyos, pero no al mundo. Versículo 23. Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama. Así es de que si usted se encuentra con algún protestante, necesita abrir su Biblia, venir a Juan 14 y leer lo que estoy leyendo ahora y preguntarle, ¿ama usted a Jesús? ¿Cree usted en Jesús? Oh, yo sí. Oh, sí, lo hago. ¿Qué día guarda? Oh, yo guardo los domingos y la Navidad y el domingo de resurrección. Esta persona no sabe que es pagano. Dice, si alguno me ama, guardará mi palabra. Ahora, donde lo ve en singular, es decir, singular plural, todas las palabras de Cristo y lo que Él inspiró a todos los apóstoles que predicaran, enseñaran y escribieran. Versículo 24. Y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre, quien me envió. Es asombroso. Y la última parte aquí, versículo 23 dice, y nosotros, Dios el Padre y Jesucristo, dos partes del Espíritu Santo, ¿verdad? El engendramiento del Padre para ser hijo e hija de Dios y el Espíritu de Cristo para que nosotros podamos desarrollar la mente de Cristo a través del Espíritu Santo de Dios. Dice, y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. Es algo increíble. ¿Y no dice Pablo acaso en 1 Corintios 3 que nosotros somos el templo de Dios y tenemos el Espíritu Santo de Dios? ¿Cierto? Sí, es cierto. Ahí podemos ver lo importante que es. Veamos lo importante que es que seamos fieles, que creamos en la verdad, que amemos a Dios, que guardemos todo lo que Él nos ha dado para hacer. Esto es algo asombroso. ¿Cuántas personas hay en el mundo que hacen eso? Bueno, no lo sabemos, porque solo Dios lo sabe. Así es de que traiga eso también a su amigo protestante, ¿verdad? Aquel que no me ama no guarda mis palabras. Así que podríamos invertir eso. El que no guarda mis palabras no me ama. Y la palabra que usted o que ustedes oyen no es mía, sino del Padre quien me envió. No están rechazando un hombre, no están rechazando una religión, están rechazando a Dios el Padre. Pero aún así, ellos afirman como una cizaña que aman a Dios. Ahora, vamos a leer un par de versículos más, porque esto se relaciona con nuestro pacto, para que nosotros, cuando sea completado en el Pentecostés, que nosotros podamos estar en la primera resurrección. Dice, versículo 25, yo les he hablado estas cosas mientras estoy aún presente con ustedes. Pero cuando el Consolador venga, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas y les traerá a su memoria todas las cosas que les he dicho.
Así es de que es cierto, eso lo tenemos escrito. Ahora tenemos el resultado ahora mismo justo enfrente de nosotros mientras lo leemos. Ahora bien, finalizaremos el día 49 en este punto y vamos a retomar mañana el día de Pentecostés, el día 50, y comenzaremos con lo que sucedió en ese Pentecostés en el templo en Jerusalén después de que Jesús había ascendido al cielo y envió al Espíritu Santo. Y eso fue algo maravilloso que sucedió. Así es de que nos vemos mañana.